¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de su canal público. Estamos en Doñana Comunicación y estamos en tiempo de opinión. Recordamos que dirigimos una invitación mensual a todas las formaciones políticas para que nos traigan aquí a sus representantes. Los invitamos con mucho gusto para tener una visión más en profundidad de todos los temas que entendemos más pueden importarles y sobre todo esa valoración que pueden trasladarnos esos líderes políticos, esos representantes. Así que junto con esa invitación dirigida a todos y además en todos los formatos de la televisión, en noticias, ruedas de prensa, entrevistas, reportajes, etcétera, agradecemos muy mucho a aquellas formaciones que aceptan esa invitación y acuden, como es el caso de Cristina Medina, un mes más. Lo agradecemos de nuevo desde Independientes por Huelva Almonte. Gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. La verdad es que el pleno del pasado mes de noviembre, más otros temas de actualidad que vamos también a entremezclar en esta entrevista, dio para muchos temas de interés, algunos con unanimidad, otros con división y otros con un debate abierto. Ahora vamos a conocer y vamos a entrar de lleno en la postura de Independientes, además con el sosiego que nos dan los días que han pasado. Pero vamos por fijar la entrevista a lo más actual. Vamos a comenzar por estos tiempos de pandemia. Esta semana hemos tenido el drama, por decirlo así, hemos tenido todos el corazón en un puño con la situación en la residencia Madre de Dios. Nosotros adelantamos el dato de los 42 afectados, 21 usuarios, 21 profesionales de la residencia, el dato comunicado en la jornada del jueves. Bueno, una valoración también desde Independientes acerca de la situación que se está viviendo. Bueno, pues para empezar, todo nuestro apoyo. Hoy precisamente hemos estado allí en Madre de Dios. Desde Independientes sabéis que nuestro grupo político es un grupo provincial y no tiene unos recursos económicos como otros grupos, pero nos pusimos en contacto con personas de nuestra formación que están gobernando en otros pueblos de la provincia de Huelva. Y hablamos por ejemplo, con Manolo Mora, el alcalde de Lucena del Puerto, y tal y como descolgamos el teléfono, la respuesta fue inmediata y le dije, Manolo, nos hace falta vosotros en Lucena. Entonces el ayuntamiento y el pueblo de Lucena, a través de su alcalde, han cedido, esta mañana los hemos entregado, 20 equipos EPI de monos y 400 mascarillas, y con disponibilidad para todo lo que necesite nuestra residencia de ancianos. O sea que es importante las políticas sociales y las políticas solidarias, y le damos las gracias encarecidamente al alcalde y al pueblo de Lucena. Bueno, ya que estamos hablando del coronavirus, de la pandemia, que además desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues tenemos ese intríngulis, ¿no? Desde Doñana Comunicación estamos emitiendo además la comparativa de cómo va evolucionando la curva de contagios. Hoy trasladamos que parece que se ralentiza algo ese ritmo de contagio en esa jornada. Nos va a llevar a puntos del pleno directamente en redes sociales. Quejaba Independientes por Almonte de la no inclusión en el pleno de noviembre de esas medidas COVID. También una valoración por su parte, en el turno final de los representantes políticos. ¿Qué me diría de cómo se está trabajando con el coronavirus en Almonte a nivel municipal, y sobre todo de ese punto que incluía Independientes por urgencia y que finalmente se rechazó la urgencia y no se debatió? Pues mira, Pepe, respecto a ese punto no puedo por menos que manifestar mi decepción por la falta de altura política del equipo de gobierno del municipio de Almonte. Primero porque están haciendo una gestión que va a remolque de todo, que va con copias de lo que ven en todos sitios. O sea, no tienen creatividad, no tienen iniciativa, y además creemos que no están haciendo lo suficiente, siendo ellos los que tienen precisamente en su mano la gobernanza del municipio de Almonte. Nosotros propusimos, ya que veíamos que ellos no eran capaces de hacerlo, pues propusimos y quisimos proponer 14 medidas COVID. Sin perjuicio de que estamos aumentando las medidas COVID que vemos que se pueden seguir proponiendo. Ya decíamos, y no ahora que está resultando en televisión, sino ya lo decíamos en ese pleno, nos adelantábamos a lo que se está exponiendo en los medios de comunicación, a la necesidad de los test masivos. El equipo de gobierno que diga
cuando ya estábamos en una ratio por encima de los 500 sobre 100.000, que no es urgente escuchar, ya que no tienen iniciativa propia, las medidas COVID que le podía aportar Independientes por Huelva, que además lo hacíamos desde una actitud constructiva, diciéndoles, miren, queremos sumar, queremos apoyar, queremos brindarles que pueden haber otras iniciativas. No lo hacíamos desde la destrucción, pero a ellos sí les puede, en su voto, les puede el odio y el no asumir su incapacidad. Y siento ser muy dura, porque ¿sabes qué es lo que está en juego, Pepe? Está en juego nuestro pueblo, nuestras familias, nuestros hijos y nuestros ciudadanos. Y son sus familiares, pero también son los nuestros. Entonces, no me valen las políticas revanchistas, las políticas de soberbia y las políticas de votar en contra de los intereses del pueblo, porque eso es ser un mal gobernante, aparte de ser incapaz de gobernar. Entonces, de todas formas, a pesar de que no las quisieron escuchar, nosotros ya decíamos que las íbamos a publicar en nuestra red social y, evidentemente, estamos viendo que medidas como las que decíamos, en nuestro punto 1, aumentar los recursos destinados a la atención de los usuarios ciudadanos, especialmente en aquellas áreas que reciben mayor número de consultas, ampliando incluso el horario de atención. Y el punto 2, que era elaboración y difusión a la ciudadanía de un plan municipal de prevención frente a la COVID-19 y la creación de un teléfono de información COVID-19 donde se resuelvan las dudas y se indique cómo proceder a aquellos ciudadanos que precisen información, al menos han cogido parte de la idea y han publicado ahora como si fuera una decisión propia teléfonos de atención a la ciudadanía. Entonces, al menos, ya lo dijimos, le seguimos marcando el pulso de la política municipal y bueno, pues aunque sea remolque, vienen a hacerlo. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, hay mucho, como digo, pero por hacer ahora un repaso cronológico de algunos de los puntos, vamos a hablar, que sé que tiene mucho interés la portavoz Cristina Medina, del plan de ajuste de un punto, bueno, que pasó más desapercibido en el Pleno. ¿Por qué el interés de Independientes por Huelva sobre este particular? Pues mire, el interés de Independientes por Huelva es porque la demagogia y la venta de unos presupuestos fantásticos, nosotros ya estábamos diciendo que era un caramelo envenenado, siempre lo hemos dicho, van de la mano del oscurantismo que está y de la ocultación de datos y de documentos que está rigiendo en este equipo de gobierno y en esta legislatura. Yo no he estado en anteriores legislaturas y me importa poco lo que hayan hecho en anteriores legislaturas. Independientes responde por esta legislatura, que es donde estamos. Y nosotros nos debemos a nuestro presente y a nuestro futuro, y no a las venganzas, vendetas o reyertas que tengan entre partidos políticos históricas, porque eso no lleva a ningún sitio. Nosotros estamos apostando por una política constructiva y nos hemos encontrado que nos han vendido unos presupuestos maravillosos, ¿vale? Pues nosotros, primero, quiero decir, para que se vea, nosotros solicitamos en fecha 30 de octubre, y aquí está voy a tapar porque bueno, es el nombre del secretario de grupo, el 30 de octubre remitimos al Ayuntamiento de Almonte un escrito que además no lo fechan, o sea que yo el tema del registro de entrada del Ayuntamiento de Almonte y las alteraciones de fecha que hacen, que son hechos muy fuertes legalmente, quiero decir que se dio como registrado el 9 de noviembre, cuando nosotros lo habíamos solicitado antes, el 30 de octubre, 9 días antes y antes de que fuera el Pleno. Nosotros pedíamos que se hiciera entrega a Independientes, porque se iba a entrar a ver ese punto que era el plan de ajuste, de la copia del escrito recibido por la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras de las Corporaciones Locales y Juego de octubre de 2019. Y copia del escrito recibido por esa misma entidad de 28 de septiembre de 2020. ¿Y qué pasa? Pues que ahora ya no es Independientes quien dice, señores, ustedes no están haciendo unos presupuestos que deben de cumplir la regla del gasto y el principio de estabilidad presupuestaria, sino que es precisamente está siendo investigado por la Dirección General de Tributos. ¿Por qué? Pues porque estos señores presentan un plan de ajuste en el Pleno de noviembre del ejercicio 2019, habiendo aprobado los presupuestos
en octubre y habiéndolos presentado en agosto, creo que fue, más o menos, ¿vale? En la presentación provisional, la aprobación provisional de los presupuestos, ¿vale? Ellos nos venden unos presupuestos maravillosos. ¿Qué es lo que quiere decir? Mira, en este plan de ajuste, para que los ciudadanos se enteren, el equipo de gobierno se basaba en esos presupuestos de 2020, referidos también con respecto del ejercicio anterior, en que iban a haber respecto del plan de ajuste, 2 millones de euros que no están. ¿Por qué? Pues porque se preveían unos gastos de 500.000 euros y se han reducido, o sea que los iban a reducir en 500.000 euros y solo se han reducido en 200. Se preveía que iba a haber un aumento de ingresos de 1.941.000 euros y aparte 200.000 euros más por la tasa de utilización privativa del dominio público de las empresas transportadoras de suministros. Eso no está. Si sumamos lo que se ha gastado de más con lo que no se ha dejado de ingresar, tenemos 2 millones de euros. En estos presupuestos nosotros teníamos que había un remanente de tesorería en positivo de 1 millón de euros, pero si ya tenemos que 2 millones no te cuadran, a ti te está faltando 1 millón de euros. Por eso la Dirección General de Tributos, previsiblemente, es por lo que está diciendo ustedes no están cumpliendo lo que prescribe la ley. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que los gastos están por encima de los ingresos, y ya lo decíamos. ¿En qué se traduce? En que va a haber más endeudamiento, en que tenemos un pago a proveedores que es fortísimo, que debería de ser de 30 días, y estamos en el año, y se traduce en más deuda para el municipio de Almonte. Por tanto, más ineficacia en la gestión, porque en vez de minorar la deuda, que estamos al borde de la intervención, lo que estamos haciendo es aumentarla y no decirle la verdad y ocultarle las cosas a los ciudadanos. Vamos a hablar de más cuestiones del inicio del Pleno. Me gustaría el posicionamiento porque, bueno, es cierto que durante un buen número de puntos pues rigió la unanimidad entre todas las fuerzas políticas con temas que finalmente se aprobaron y a los que se le dio luz verde. Algunos no tanto. Por ejemplo, me gustaría el posicionamiento, como digo, de Independientes por Huelva acerca de la desestimación del recurso contra la modificación de la RPT relativa a la jefatura de la policía local. ¿Cuál es, como digo, el modo de encarar esta circunstancia, que por cierto fue explicada por su compañero de plenario José María García en el anterior tiempo de opinión? ¿Por qué no ha habido una unanimidad en este aspecto? Porque hay falta de información por parte del equipo de gobierno. Porque nosotros no disponemos de los parámetros, porque en las comisiones informativas yo digo que quiero información porque la necesito. ¿Sabes por qué? La necesito porque soy representante del pueblo, porque soy concejal, porque soy miembro del Pleno y porque necesito tener la información para votar con responsabilidad. Y porque además el pueblo merece que sus representantes políticos estén informados y voten en consecuencia y voten sabiendo qué es lo que tienen que votar. Y en este equipo de gobierno, vuelvo a repetirlo, solo hay oscurantismo, porque precisamente del plan de ajuste y de los documentos que pedíamos, nuevamente no se han vuelto a entregar. ¿Qué lo ponen? Como una dación, como un dar cuenta. ¿Para qué? Y no permiten el debate. ¿Para qué? Para que el ciudadano no se entere. Entonces, todo, muchas veces no se consigue la unanimidad. Mira, se consiguió la unanimidad en el tema de los terrenos de Matalagrana, de la finca de Matalagrana. ¿Sabes por qué se consiguió? Pues gracias a los agricultores que vinieron a hablar con nosotros, porque el equipo de gobierno se rió de nosotros en la comisión informativa, porque el equipo de gobierno no nos dio información, porque cuando le preguntábamos por un posible derecho de reversión donde el Ayuntamiento de Almonte tendría que pagar 0 euros, se reían de nosotros. Y decían que si ellos iban a tener, que si eso era como si habláramos de la Atlántida, en vez de mirar esos documentos donde existía el derecho de reversión y donde otros agricultores lo habían aplicado. ¿Qué pasa? Que gracias a los agricultores de Matalagrana, de la asociación de Matalagrana, nos enteramos que ese derecho de reversión frente a esa finca no cabía, ¿vale? Porque ese derecho de reversión estaba cuando los planes, la Junta de Andalucía cogió las tierras. Si no se hacían los planes de actuación para los que se habían cogido,
sí cabía el derecho de reversión, pero en esas tierras precisamente sí se ejecutaron esos planes, entonces no cabía. Pero eso fue ampliamente explicado por esos agricultores. Independientes por Huelva votó en contra en la comisión informativa y además solicitó, lo que pasa es que eso no lo ven los ciudadanos, pero aquí estamos para contarlo y para dar esa voz y para que el pueblo sepa. Votamos en contra en la comisión informativa por la falta de información, porque si existía ese derecho de reversión, queríamos que se viesen esos documentos, porque eran 3 millones de euros menos que tenía que pagar el Ayuntamiento de Almonte, ¿vale? Y gracias a esos agricultores tuvieron la deferencia de explicárnoslo a los partidos políticos de oposición. Por eso votamos. Y también quiero añadir una cosa, porque a raíz de esa votación hay ciudadanos que me han dicho: Cristina, no entendemos por qué el ayuntamiento, y esto lo quiero explicar, es muy importante, porque además eso era como yo lo veía al principio, y sí quiero explicar para que se entienda el voto de independientes que siempre está intentando velar por la legalidad. Nos dicen, ¿cómo que se paga por parte del ayuntamiento una finca para unos ciudadanos? No, vamos a ver, mira, vamos a explicar, porque yo al principio también pensaba que era así, ¿vale? Pero cuando esos ciudadanos vienen nos explican. Primero, esas fincas han pasado de ser de secano a regadío gracias a los recursos de esos ciudadanos, que llevan años de litigios judiciales. Eso es lo que se nos cuenta. Además, esos ciudadanos están teniendo todavía pleitos y pleitos muy fuertes a los que se están sometiendo. Y además, esas tierras, ahora mismo el ayuntamiento no las pueden adquirir ellos directamente, sino que las tiene que adquirir el ayuntamiento para que luego las adquieran ellos. Es decir, al final, esto es el inicio de un expediente, pero donde esos ciudadanos van a pagar esas tierras. Si no las pagasen, pues esas tierras son del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, quiero aclarar todo eso porque sí que es verdad que a veces cuando hay ese oscurantismo y no se explican las cosas, tú piensas, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Están poniendo 3 millones de euros del dinero de todos los ciudadanos para que otros ciudadanos, unos pocos ciudadanos se beneficien de esas tierras? No, no es exactamente así. Y al habérsenos explicado todo eso, es por lo que Independiente votó favorablemente a ese acuerdo. Entiendo. Voy a volver a preguntarle con relación al punto anterior. ¿Independientes por Huelva es partidario de un relevo en la jefatura de la Policía Local de Almonte? Pues mira, Pepe, hay una cosa que la voy a decir, no quería lanzarla en medios hasta que no tuviéramos más información. Resulta, nosotros al inicio del debate le decimos a la alcaldesa que no nos ha dado los decretos, que no nos ha dejado verlos. Bueno, eso es siempre, o sea, no es solamente en este pleno, pero en este pleno no permitieron, o sea, no nos daban ni copia de algunos decretos si nosotros lo pedíamos, aunque nos lo dieran en el último momento, ¿vale? Pero además nos dicen que no nos dan copia y que si queremos tenemos que ir allí. Entonces date cuenta que nos dejan 2 días hábiles que son 2 mañanas hábiles. Yo me voy entre las consultas que tengo en mi despacho y los juicios, me voy en los pequeños ratos que me queda de esas 2 mañanas al ayuntamiento, y además me cerraban a las 3, o sea, es que no podía ver los decretos. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos hemos encontrado porque nos dijo, ante la presión que le metimos en el pleno, dijo, bueno, pues se os entregará copia de los decretos. Y le digo, señora alcaldesa, dé cuenta de esos decretos al pleno, que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Y dice, no, ya os daremos copia, y ya se ha dado cuenta. Y no dio cuenta. Bueno, pues precisamente nos sorprende que hay un decreto, y no lo quería lanzar porque no tenemos la información suficiente, donde se archiva precisamente un expediente que se había abierto a la jefa de la policía por este tema. Tú me estás hablando, yo sé por lo que me estás preguntando, y es por todo lo que pasó con el movimiento Corazones Verdes. Se había abierto un expediente, de eso no se da cuenta, de eso no nos enteramos los partidos de la oposición, de eso no se entera el pueblo de Almonte, porque ese es el oscurantismo que tiene el equipo de gobierno. ¿Qué pasa? Que se remite a otro decreto. No lo tenemos, Pepe. No te puedo dar información respecto a eso, porque no lo tenemos. Lo estamos investigando y lo estamos pidiendo. Bien, vamos a continuar hablando de asuntos que dieron mucho de qué hablar en el Pleno, porque, bueno, pues una moción del equipo de gobierno acerca de la propiedad privada suscitó un importante debate de distintas zonas en la que, bueno, pues hay muchos vecinos molestos. Una de ellas es la zona del Camino de los Llanos. Y a partir de ahí me gustaría que habláramos del posicionamiento de Independientes acerca de esta cuestión, que, como digo, pues resulta muy problemática para muchas familias de la localidad.
Te estás refiriendo a que, bueno, yo he visto en redes sociales que hay vecinos que le han dicho a la alcaldesa literalmente que mentía sobre lo que había dicho en pleno y que no había velado y que además lo que se había hecho era a propuesta de los vecinos. Pues yo solamente tengo que decir que eso es lo que habitualmente está sufriendo nuestro partido político y esta portavoz, que decimos cosas, esta señora dice que nosotros mentimos y ahí están, pero ahí están las cosas y ahí está la ciudadanía y ahí está cómo salta la ciudadanía diciéndole a la alcaldesa, señora alcaldesa, usted miente, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede mentir así en pleno? Y eso es lo que tenemos. Yo no sabía en el momento en el que estábamos en el pleno, porque sí que es verdad que hay un movimiento ciudadano muy fuerte al que le doy las gracias, que está apoyando y que está hablando con independientes y que nos está comunicando lo que está pasando en el pueblo. Pero en ese momento no lo sabía. Si yo lo hubiera sabido, por supuesto que le pregunto a la alcaldesa, pero claro, ella pues jugó con decir cosas que no eran ciertas. A posteriori, cuando se ha dicho en redes sociales por parte de esos vecinos y la han cuestionado y le han dicho que ella mentía. Vamos a seguir hablando de más cuestiones del Pleno, que como digo fue muy interesante. Además, tuvieron lugar debates, sobre todo hacia su finalización. Yo creo que de bastante calado y posicionamiento. Estamos dialogando con Cristina Medina como portavoz de Independientes por Huelva Almonte. Hemos hablado de cuestiones de debate y en ese trasunto, pues ahora voy a incluir la moción de Independientes acerca del centro de salud, que, mire usted por dónde, pues alcanzó la unanimidad. Por supuesto, pues mira, nos sentimos muy contentos, sobre todo no porque sea una moción de Independientes, sino porque era una necesidad del municipio. Lo que sí es que es muy lamentable que sabemos que esa unanimidad, y ahí sí le damos las gracias a todos los ciudadanos del pueblo, ha sido gracias a la presión de los ciudadanos del pueblo contra el equipo de gobierno, al haber negado nuestra moción de urgencia que ya la llevábamos desde septiembre, desde antes de que se cerrase el centro de salud. Se podía haber abordado esto, se podía haber concurrido, como decíamos, a esas reuniones, en vez de ponerte a dar gritos en la calle. Lo primero que tienes que hacer es irte con un acuerdo de tu pleno, con todas las fuerzas políticas unidas, irte a hablar con la Junta de Andalucía. Y bueno, pues por fin se ha conseguido y nos felicitamos, sobre todo porque es un bien para el pueblo. Ha habido una noticia relacionada con la Junta, bueno, de ese equipo móvil, ¿no?, para matar las cañas, que se valora ¿cómo desde Independientes? Bueno, pues por parte del PP, si tú vas a atribuirte los grandes méritos de que has conseguido una ambulancia durante algunas horas, porque es que además no cubre, o sea, tú tienes que tener la fortuna de que no caigas malo a partir de las 10 de la noche, porque entonces si tú te pones malo y tus daños son irreversibles porque no llegas, mala fortuna. Entonces, tú no puedes decir vender cosas que no son y además vender que tú has conseguido una ambulancia, cuando es precisamente tu partido político el que ha quitado ese centro de salud. Entonces, o estás en apoyo con tus ciudadanos, o si no, lo que tienes que hacer es vender el conseguir ese centro de salud. No vengas a vendernos migajas poniéndote medallas cuando es precisamente tu partido político el que ha negado ese servicio a los ciudadanos de tu pueblo. Vamos a hablar de la otra moción, la del Camino del Loro. Lo digo así porque después tuvo un pospleno que para nosotros, Doñana Comunicación realizó un seguimiento, que nos llevó a Lucena una rueda de prensa posterior, con Manuel Mora también, pues evidentemente la representación de Independientes por Huelva, y todo ello además a colación con una polémica con el Partido Popular, que publicaba una nota en la que, bueno, pues para refrescar la memoria a los vecinos y vecinas, además una nota de prensa que se comunicó durante la celebración del pleno, pues digamos que, para decirlo de una manera rápida, la llave del camino la tenía precisamente el Ayuntamiento de Lucena. Eso es lo que se decía en la nota del Partido Popular. Valoración ahora de todo aquello, aunque bueno, en redes ya, los lectores de redes ya hemos tenido bastante de parte y parte. Bueno, pues solamente decirle al Partido Popular que el tiro le salió por la culata. Creo que no hay frase que mejor pueda explicar que el tiro le salió por la culata. Precisamente si nos metemos en el blog de Doñana Comunicación, y además te voy a decir una cosa, me da mucha pena porque el votante del Partido Popular no merece lo que está pasando con el Partido Popular. Porque el votante del Partido Popular
no está en contra de independientes, ni independientes en contra del Partido Popular. Cuando hablamos del Partido Popular, hablamos de algunas personas que están manejando esa política y que no está conforme los propios votantes del Partido Popular. Por tanto, quiero salvaguardar al votante del Partido Popular, ¿vale? Porque la mala política o la mala gestión política o la mala comunicación que esté haciendo el Partido Popular no debería de ser aplicado a esos votantes del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque esos votantes del Partido Popular, inmensamente empresarios, sí que querían la apertura del Pico del Loro. Y el Partido Popular está jugando sucio. Dijo una mentira y se le volvió en contra. Pero es que además solo tenemos que meternos en el blog de Doñana Comunicación, precisamente, donde vertieron esas mentiras y que además han sido desacreditadas, y se ve el apoyo unánime de la ciudadanía. Porque vuelvo a repetir, cuando Cristina Medina, portavoz de Independientes por Huelva, habla, no habla solamente Independientes por Huelva, habla un representante de la ciudadanía. Y aquí tenemos un informe hecho, y le quiero dar las gracias a muchas personas, y especialmente a don Diego Quintero Martín, ¿vale? Porque tenían hecho este informe, nos lo facilitan los ciudadanos, un informe con los bosquejos planimétricos desde 1899, de Lucena del Puerto, de Almonte, con todos los mapas históricos, con toda la información, incluso la información jurídica de que los caminos públicos son imprescriptibles, inembargables e inalienables, y son bienes de dominio público que tienen que estar abiertos al público. ¿Qué interés tiene el Ayuntamiento de Almonte, el equipo de gobierno, la concejala de turismo y el Partido Popular en mantener cerrada una playa de nuestro pueblo? ¿Qué interés tienen en que no exista esa oferta turística? ¿Tienen algún interés? Porque me lo preguntan los ciudadanos y me han hecho más cosas, me han dicho más cosas, pero no las voy a decir en público. Bueno, que investiguen. Comentar que esa nota de prensa, entiendo, llega a todos los medios. Nosotros la publicamos como publicamos siempre en cuanto nos llega a nuestro correo electrónico, y desde luego sí suscitó, como suscitan pues muchas notas que publicamos procedentes de distintos entidades, medios, partidos políticos, etcétera, pues un intenso debate, una intensa aportación de comentarios, como ha citado la concejala Cristina Medina. Por cierto, pues indudablemente les vinculamos con otro de nuestros productos informativos, como es el blog donanacomunicacion.blogspot.com. Vamos a continuar con más detalles. Bueno, sobre el Camino del Loro comentaba recientemente José María García que el hecho de que finalmente el documento, si mal no recuerdo, me lo decía en la entrevista, el documento clave apareciera en Lucena, pues desacreditaba un poco la moción de Independientes cuando se instaba al Ayuntamiento de Almonte, ¿no?, a realizar la actuación que conviniera. ¿Qué tendría que decir? Pues quiero decir que nuevamente José María García miente, nuevamente miente. Primero, la licencia estaba dada por el alcalde de Lucena del Puerto desde el 26 de mayo y además, precisamente, esa licencia es sobre una de las partes del Camino del Loro. O sea, que no es sobre la totalidad, están mintiendo. Pero además, vuelvo a leer, se procede por este ayuntamiento de Almonte, que tenemos cerrada nuestra cancela de Almonte, y por la Consejería de Medio Ambiente, ya que ICIAR decía, la concejala del PP, que eso era un camino y que se tenía que instar a la Junta, pues insta a la Junta, pero de eso lo estamos pidiendo. Pero es que además usted está instando a la Junta para Educación, instando a la Junta para Salud. ¿Cómo puede usted decir? Es que se desacredita por sí misma. ¿Cómo puede usted decir que no se puede llevar a pleno para que se inste a la Junta? Y a cualquier otro ente competente la apertura del Camino del Loro. Pero es que además compareció mi compañero, el alcalde de Lucena, y dijo, es que yo también lo pido, es que Lucena del Puerto también lo pide. Por tanto, mienten, vuelven a mentir. Y Independientes ha aportado al actor principal sobre el que dijeron las mentiras, y lo ha dicho el propio alcalde. Y ahí está, porque cuando se dice la verdad, no hay miedo de dar la cara. Cuando se dicen las mentiras, se traspapelan los papeles en los registros de entrada y no se entregan nunca. Y ese no es Independiente, ese es el equipo de gobierno.
Bueno, sobre este tema hay que decir que ustedes pudieron conocer el contenido íntegro de esa rueda de prensa que tuvo lugar un sábado precisamente porque configuró una última hora de esta casa de Doñana Comunicación. Así que pues siempre fieles y atentos para servirles los contenidos más cercanos cuanto antes y en toda su extensión. Vamos a hablar ahora de la moción de Ilusiona, de los aprovechamientos forestales. Lo cierto es que también ha tenido pues un seguimiento después en redes, un postpleno en el que pues también se ha hablado y en buena medida ya las intervenciones del portavoz de Ilusiona, Francisco Bella, tuvieron que ver, bueno, con un cuestionamiento de ese particular, de los aprovechamientos forestales en la legislatura 2011-2015. Así que así le voy a preguntar por esa cuestión, ¿qué valoración hace Independiente? Pues por ejemplo del programa Biomasa por Empleo, porque fue además contenido precisamente de la rueda de prensa a la que ha aludido. Pues mira, efectivamente me alegra que me hagas esta pregunta. Vamos a ver, primero volver a manifestar, Independientes está harto de las viejas políticas, de los dimes y diretes. Nosotros estamos en esta legislatura, es nuestra primera legislatura. Somos un partido político que ha aparecido en escena nuevo y precisamente lo que aporta nuestro partido es la lucha por la legalidad y por abandonar las viejas políticas y por abandonar precisamente donde hay oscurantismos respecto a gestiones anteriores. Por tanto, esta portavoz dejó su sillón, dejó 3.000 euros y dejó de pertenecer al equipo de gobierno porque veía políticas que no le gustaban. Porque a lo mejor pretendían que firmara cosas que no quería firmar. ¿Vale? Entonces, nosotros, si Independientes ha hecho eso con nuestro propio partido propone esta portavoz. Durante la pandemia, en mayo, propone una investigación al propio equipo de gobierno porque se puede estar vulnerando los derechos contra la salud de los trabajadores, precisamente de la policía local. Esta portavoz se enfrentó en una mesa de salud a sus compañeros del equipo de gobierno para que se protegiera a los trabajadores por el derecho a la salud. Todo eso me ha costado la salida. Salida muy digna porque me he ido con la conciencia tranquila, porque precisamente he preferido salir y abandonar 3.000 euros para tener la conciencia tranquila. Por tanto, hemos dicho siempre, las políticas de Independientes siempre van a ir encaminadas a que si hay sombra de sospecha, haya transparencia, porque a nosotros no nos valen las viejas políticas. De todas formas, vuelvo a decir, yo creo que precisamente sobre esa gestión le hubiese interesado precisamente al dirigente del Partido Popular que se hubiese hecho esa investigación, porque cuando se siembra la duda, lo mejor que hay es despejarla. Porque cuando se ha sembrado la duda sobre esta portavoz, yo he salido con mis documentos y estoy intentando ir a los tribunales. ¿Para qué? Pues para que el ciudadano sepa quién dice la verdad. Y precisamente eso es una oportunidad. Cuando se lanza una sospecha, lo mejor que hay es la aclaración. Pasado esto, Ilusiona pone como ejemplo a nuestro compañero, precisamente, nuevamente, el alcalde de Lucena. Es que es un crack, es que no lo puedo decir de otra manera, es que es un crack y es un orgullo para Independientes. Y está haciendo unas políticas respecto a biomasa que vamos a ver, que se haga biomasa por el empleo no es ilegal, es absolutamente legal. Y si fue la política por la que optó en esa legislatura el Partido Popular, pues mira, podía ser. De hecho, ellos intentaban que hubieran unos empleos de 12.000 puestos de trabajo. Es muy importante, ¿vale? Lo que pasa es que con posterioridad en el tiempo, nuestro partido político, a través de Manolo Mora en el Ayuntamiento de Lucena, toma otra política, que es la política de gestionar los propios recursos y aprovechar los recursos de biomasa. Y tuvimos la oportunidad precisamente en esa rueda de prensa que el alcalde de Lucena dijo que esos aprovechamientos forestales y cómo se estaba gestionando suponían el 20% de los ingresos que tiene el presupuesto del Ayuntamiento de Lucena. Imagínate con la masa forestal que nosotros tenemos, lo que nosotros podríamos. Tenemos un ayuntamiento endeudado
Pues vamos a gestionar nuestros recursos. Y hay un modelo que lo está aplicando Independientes por Huelva, en nuestra provincia, que está funcionando y que está aportando muchísimo dinero a sus arcas municipales. Supondría millones a nuestras arcas municipales. Y por eso nosotros volvemos a alabar la política de nuestro compañero y, como dijimos en esa rueda de prensa, lo vamos a traer a nuestro pueblo, porque Independientes lucha por política constructiva. Y me gustaría que dejásemos la vieja política, pero que la vieja política muchas veces, cuando hay dudas, lo bueno es despejarlas, si no tienen nada que ocultar. Comprendo. Bueno, sobre esta cuestión hay que decir que Manuel Mora, su compañero, hizo una defensa del que fue alcalde de Almonte en tiempos del Partido Popular, José Antonio Domínguez Iglesias. Bueno, lo cierto es que finalmente la votación acerca de revisar aquella política de aprovechamientos forestales del Partido Popular, hubo votos de Ilusiona y de Independientes, que finalmente no salió la moción porque el equipo de gobierno votó negativamente. Le iba a preguntar acerca de ese estudio que finalmente pues derivó en un voto al lado de Ilusiona, si tuvo la oportunidad de poder contrastar toda esa política de aprovechamientos forestales precisamente con la persona interesada y que después apareció en la moción de Independientes como eso, fue José Antonio Domínguez Iglesias. ¿Tuvo oportunidad de consultarle acerca de ese proyecto Biomasa por Empleo? ¿Ha podido hacerlo después? Mira, esa persona me dijo que estaba todo claro y que estaban los documentos en la concejalía. Yo no tengo acceso a la concejalía. Que estaban todos los documentos en la concejalía y que además que cualquier duda que surgiese, por eso yo decía, si lo que más le puede convenir es que se haga y que no se siembre la duda, ¿vale? Eso me lo dice antes del pleno, ¿vale? Recuerda también que es que esa moción se llevó de urgencia, apareció el último día del pleno anterior, entonces nosotros realmente casi nos cogió en el momento del debate. De hecho, Pepe, tuve que llegar tarde hasta el pleno porque es que no me daba tiempo ni de llegar, entonces hubieron cosas que no nos dio tiempo, pero eso estaba puesto, o sea, y por lo menos la disposición de José Antonio era de aclararlo todo, ¿vale? Por eso Independiente tranquilamente dijo, pues si lo mejor es aclarar. Y con posterioridad, sí he tenido oportunidad de hablar con José Antonio y por eso estoy diciendo que lo mejor es que se pueda explicar, porque posiblemente el ciudadano tendría la explicación y no tendríamos que estar bajo sombras de sospecha, que son muy malas, Comprendo. Bueno, estamos casi en el final de nuestro espacio-tiempo de opinión. Hoy hemos hablado, decíamos que iba a ser muy interesante, de hecho lo está haciendo todo el diálogo con Cristina Medina como portavoz de esta formación política, pero bueno, al hilo de la actualidad, ¿alguna cuestión más que quiera aportar de la evolución del partido, de cualquier cuestión que tenga que ver con la política local? Pues mira, Pepe, la verdad es que ahora mismo estoy disfrutando de estar en política, en la oposición. Pues ¿por qué? Pues mira, a pesar de todas las trabas que puede poner el equipo de gobierno, a pesar del oscurantismo y a pesar de todo, estoy sintiendo lo que es precisamente el servicio público para el que me he presentado. Ahora mismo tiene sentido el estar en Independientes, el estar como concejal del ayuntamiento, y vuelvo a dar las gracias, pero encarecidamente las gracias, a todo ese grupo de ciudadanos que nos está apoyando, porque Independientes salió con un concejal, estuvimos al borde de casi 2, pero sí que es verdad que salimos como un partido político desconocido y a pocos días prácticamente de las elecciones. Y el haber conseguido el concejal nos está dando la oportunidad de estar en ese plenario y de testar, y de que la ciudadanía está acercándose a nosotros, nos está diciendo pues todas sus cosas, sus inquietudes, sus preocupaciones, y nosotros estamos haciendo esa política constructiva que decíamos que se podía hacer, y presentar mociones, aunque el equipo de gobierno no esté a la altura, pero presentar mociones que son buenas para nuestro pueblo y exponer a la ciudadanía que es otra forma de hacer política. Mira, desde Independientes hemos iniciado, y aprovecho precisamente el formato de publicidad para invitar a esos otros ciudadanos que se quieran unir.
hemos empezado una campaña solidaria por alimentos por Navidad, ¿vale? Para ahora mismo, porque, bueno, no solamente por Navidad, la Navidad es que, bueno, son unas fechas entrañables, pero ¿por qué? Pues porque nos está llegando la real falta de recursos y falta de alimentos que están teniendo familias de nuestro municipio. Me refiero al municipio siempre, yo cuando hablo de Almonte siempre hablo del territorio en su integridad. Almonte, El Rocío y Matalascañas. Me parece absurdo estar diciendo, cuando es un mismo municipio, estar siempre diciendo eso, ¿vale? De nuestro territorio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los servicios sociales tienen los datos de personas que están habitualmente en riesgo de exclusión social. Pero hay muchísimas familias, muchas, que están perdiendo, personas que habitualmente han tenido trabajo, que están perdiendo sus trabajos, autónomos que están cerrando sus negocios, comerciantes que no pueden porque la pandemia los está hundiendo, porque hay una consecuencia derivada, aparte de la crisis sanitaria que tenemos, y es la crisis económica y de la destrucción de empleo, de autónomos y de puestos de trabajo. Entonces hay personas que a lo mejor cuando los servicios sociales les piden las declaraciones de la renta, tú pides la declaración de la renta de su impuesto del año pasado y da, entonces no son personas que aparentemente estén en ese riesgo de exclusión, pero la realidad es que están faltando alimentos. Entonces nosotros estamos promoviendo una campaña, nosotros le hemos pedido a nuestro partido que la asignación del mes de diciembre, que por favor nuestra asignación es muy pequeñita, porque somos un grupo pequeñito, pero que nuestra asignación se entregue, aunque es al partido provincial, pero que por favor nos hagan el favor de entregarla a nuestro pueblo, la asignación de Almonte que se entrega a nuestro pueblo para comprar alimentos. Y lo hemos comentado con ese grupo ciudadano grande que nos está apoyando y nos han dicho propusimos varias cosas, la asignación, vamos muy justos, pensamos en comprar lotería para donar íntegramente todo para la compra de alimentos, pero no nos da tiempo porque estamos muy justos con el tiempo. Y también propusimos el hacer una recogida de alimentos en los supermercados, pero hemos visto que se están haciendo en los supermercados precisamente donativos y están evitando. Entonces se está pensando en eso, hacer una aportación y o bien en dinero o bien en especie, nos da igual, pero hacer una entrega de alimentos a las parroquias, porque por ejemplo la parroquia de Matalascañas ha lanzado un SOS, por favor necesitamos alimentos, además es muy lamentable porque piden galletas, piden garbanzos, piden leche y tú percibes que hay niños detrás, porque cuando hubo la primera ola de la pandemia se pidió a los comedores de los colegios que por favor se siguiera entregando esa comida a esos niños, porque había niños que solo tenían esa comida al día. El pueblo no puede estar de espaldas a eso. Hacemos un llamamiento al equipo de gobierno, pero desde Independientes vamos a hacer lo que podamos. Por eso hemos lanzado esa campaña solidaria, la estamos lanzando y aprovecho para que por favor toda la persona que se quiera implicar con nosotros, bien con aportación de alimentos o bien con donación, nosotros vamos a presentar las cuentas porque nosotros queremos ser transparentes, pero ayudar a esas familias de nuestro municipio que lo están pasando mal. Y por eso te digo, esa es la parte triste, pero la parte donde siento que ahora tiene sentido este servicio público que estoy haciendo como concejala es decir, tenemos la oportunidad y una plataforma para ayudar y hacer políticas constructivas y ayudar a nuestro pueblo, a la ciudadanía de nuestro pueblo. Y esa es nuestra razón de ser, de estar y de seguir en política. Bueno, pues aquí lo dejamos. Agradecemos las aportaciones de Cristina Medina y su presencia mes a mes aquí con nosotros en Tiempo de Opinión para aportarnos, como digo, la valoración de su formación política, no solo del Pleno, sino y en esta oportunidad y como siempre, pues otros aspectos de la actualidad que merecen la pena poner sobre la mesa. La esperamos siempre, lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en el plato. Gracias a vosotros, Pepe, muchas gracias.